semana otro programa en el cual vemos parte de lo que es ser dominicano y vemos una cara triste de la sociedad y la justicia en este caso, con el caso que vamos a ver en el siguiente reporte. El vicealmirante retirado Félix Alburquerque pidió perdón a Dios, a la familia del comunicador y al país. Yo quisiera, sí, claro, pedirle a Dios primeramente que me perdone de todo lo puedo, dijo la señora Alburquerque. Pedirle a los familiares de ellos también que lamento mucho y perdonen ese incidente que independientemente de cómo ocurrieron los hechos y a pesar de que mi vida pudo haberse perdido allí también, una vida humana se perdió, una vida humana que no quería yo ni siquiera por asomo arrebatar. Pedirle perdón a mis familiares que también están víctimas en esto y a la sociedad dominicana, a la cual he servido por más de 35 años de manera ininterrumpida. ¿Qué espero del tribunal, de ustedes? Que se cumpla la ley. Las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, mientras leían el dispositivo que daba a conocer la decisión, explicaron que las pruebas presentadas tienen valor probatorio y que la decisión del tribunal estaba basada en una calibración de la decisión de las juezas del tribunal. Culpable de haber violado las disposiciones de los artículos 295 y 304, párrafo 2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Manuel Taveras Duncan. En tal sentido, dicta sentencia condenatoria en su contra y le condena a cumplir una pena de 12 años de reclusión mayor, a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, CCR 21. La lectura del dispositivo completo está pautada para el próximo 9 de agosto. Un familiar del malogrado... Oye, esto ya vimos lo que pasó, esto es la consecuencia de lo que fue un enfrentamiento entre ambos y ocurrido en agosto del año pasado. Y la consecuencia de esto ya vimos lo que entendemos el final de este capítulo, de lo que fue ese caso. Que fue que luego de ese enfrentamiento, ese altercado, ese cruce de palabras, esos golpes de Duncan hacia... esos impulsos. Y los impulsos de ambos, llegaron y concluyeron en la muerte de Duncan, de parte del señor Félix Alburquerque, el cual ahora fue condenado, sentenciado a cumplir una condena de 12 años en Najayo Hombre. Ahora, Gaby, ¿y por qué es que yo traigo este tema? Porque este tema ya básicamente se clausuró aquí. Claro. Pero yo lo que quisiera entender algo. ¿Cuál es la estructura de penas que establece el Código Penal Dominicano para las acciones? Me explico. ¿Y por qué no se le está dando a él 30 años, como se supone que es la pena máxima por este tipo de delitos? Exacto. ¿Por qué? Porque exacto, tienes razón. Quizá 30 años, pero señores, 12 años, independientemente del altercado, es muy poco para un homicidio voluntario, porque se determinó que el homicidio fue voluntario. Si hubiera sido voluntario, tú puedes entender que 12 años quizá es algo aplicable, pero 12 años un homicidio voluntario sienta un mal precedente y hay que establecer claramente en el Código Penal de nosotros cuáles son las penas por homicidio. ¿Por qué lo digo? Porque tú te pones a buscar penas anteriores que se han dado en los tribunales y tú tienes casos como el siguiente, como que el 10 de abril se dieron 5 años por robo de 5 vacas. Una persona se robó 5 vacas, 5 años. ¿Ok? 1 año por vaca. 1 año por vaca. El 26 de junio, 15 años por un homicidio entre presos en La Victoria. Es decir, un homicidio entre presos que tuvieron un enfrentamiento y uno tomó un arma de un oficial y mató al otro, tiene más periodo de condena que de un civil que fue la víctima de parte de un uniformado que fue Félix Alburquerque, porque fue exdirector de DNCD. El 11 de abril de 2018, 20 años por homicidio, 20 años por 2 personas que una acuchilló al otro en el pecho mientras estaban peleando. 20 años. Entonces, es que tú te preguntas,
cuáles son los conceptos que tiene el juez o el juzgado para determinar una pena, o sea, una cadena, porque no puede ser que cada uno de estos encuentre una medida, una diferencia tan grande entre las sentencias que establecen. Claro, y también, o sea, ¿qué conceptos se necesitan o qué conceptos tiene que tener un caso para que un juez entienda que una muerte o otra muerte merece más o menos pena una con la otra? Porque entonces vemos una incongruencia y vemos muchos casos que se pueden revisar, que pueden ser llamados a revisión, cuando tú llevas pruebas como esas que tú acabas de mencionar. Porque yo digo, a este le dieron 5 años que se robó 5 vacas y a mí me están dando 12 años por homicidio. Entonces, como que se ve la incongruencia, es palpable. Incluso, me parece muy raro cuando vi que ya habían dictado la sentencia de este caso, que no tiene ni un año, porque fue en agosto del 2022, me pareció raro que haya sido tan rápido. Es así, y hay muchos porque casos. Nuestro sistema judicial es bastante lento. Es bastante lento. Pero hay un caso también que no se habló en el juicio, que debió hablarse. El arma que utilizó Félix Albuquerque para darle homicidio a Duncan fue un arma que no fue provista por el ejército. O sea, por los militares. Era un arma personal. No era un arma personal. El arma desapareció. Entonces, lo que implica lo que pudo haber sido un arma ilegal. Nadie sabe por qué el arma no apareció. En todo ni se ha proceso de investigación, cuestionado en el tribunal tampoco, ni ha sido un tema de conversación. Que debió haberlo sido, porque todo parece indicar que el asesinato que él cometió fue con el hecho de que eso se quedara así, que nadie más se diera cuenta de ese percance. Porque de hecho, él se acerca a la Procuraduría el día siguiente en la tarde, luego de que el video ya se hace viral y ya se conoce quién es él. O sea, él no reportó el caso, él siguió como que nada había pasado. Entonces, eso es lo que te da a ti entender la situación que se está viviendo. No solo del hecho del poder que él entendía que tenía y lo que podía hacer, como matar a una persona y que nadie se da cuenta, sino que al final del día todas las personas entienden que la justicia dominicana no es un referente que va a funcionar. No es referente y no detrime el crimen. Por eso nosotros estamos en la situación en la que estamos. Porque tú robar y tú asesinar no tiene repercusiones serias, señores. O sea, nosotros estamos viendo que 12 años no es suficiente. O sea, Duncan dejó un niño de 12 años. Cuando el niño tenga 24 años, el asesino de su padre va a estar en la cárcel libre. Ya no va a estar en la cárcel, va a estar libre en la calle. Y eso, si no lo sacan antes de que por buen comportamiento. Sí, o por revisión de condena. O sea, que puede que el niño no deje de ser un adolescente y ya Félix esté fuera en la calle, como que nada ha pasado. Y la verdad le quitó la vida a otra es un persona. caso que al mismo tiempo en el que queremos justicia, que es una justicia que es necesitada y querida y anhelada por los familiares del fallecido, qué pena da ver como por un impulso, o sea, esta persona que, como bien él dice, no conozco su ética ni conozco su sentido de integridad, pero como bien él menciona en el reportaje que pudimos ver, ha servido por 35 años a nuestro país ininterrumpidos. Como tus 35 años de carrera se echan a un lado, se van directamente a la basura por un impulso de 1, 2 o 3 minutos. No, o sea, El sufrimiento también hacia la familia del fallecido y hacia su propia familia que tiene que lidiar con esto. sí, pero yo entiendo que al final este caso fue una victoria de la defensa de Albuquerque, porque era una persona claramente culpable que tuvo una sentencia muy por debajo de lo que les correspondía. Por ejemplo, a los que participaron en el intento de asesinato supuesto de David Ortiz, ellos le dictaron prisión de 5 años a los que estaban de afuera mirando la situación, avisando, hasta 30 al tirador. Es decir, o sea, 30 a un tirador que no llegó a matarlo, aunque tuvo la intención de homicidio, 30 años a él. Y sin embargo, a Albuquerque, que sí mató a Duncan, 12. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver? El tamaño de la figura para que la condena sea distinta. Claro. No importa, o sea, no podemos considerar el hecho de que el acto fue el mismo. Fue peor. Porque, o sea,
es lo incómodo, señores. Cuando ustedes oyen a la madre de los hijos que dejó Duncan hablar del caso y del dolor que está viviendo y de la situación que tiene que vivir en su casa, eso es lo que duele y lo que incomoda de este caso. No porque es un caso triste, no porque no le haya pasado a más nadie, sino porque al final del día, la condena, la gente dice, se hizo justicia, pero justicia en base a qué? Pues si tú haces una justicia en base a 12 años, una persona que homicida, que mate a otro, tú vas a hacer lo mismo, porque es lo mismo que pasa con las estafas constantemente en República Dominicana. No, y también la gente... Gaby, ¿cuánta gente no estafan aquí? No, que roban diario, millones y millones. Y la gente ni cuenta 2 se da. años, 5 años, ya están sueltos en la calle. También la gente dice se hizo victoria, pero cuando decimos se hizo victoria, antes de decir, de compartir un argumento como ese, tenemos que analizar casos como los que menciona Dani, de que una persona que tuvo la intención de asesinar a otra le dieron 30 años, pero a uno que sí asesinó verdaderamente a una persona le dieron 12. Entonces, antes de cantar victoria, la verdad es que tenemos que hacer un análisis profundo y de alta complejidad de cómo funciona nuestro sistema judicial.